este pan, gente. Mira, mira. O sea, para que tengan una idea, mira mi mano. Este es el Lynch Castle. Este castillo es bien reconocido aquí. Hey, ya llegamos aquí a la ciudad de Galway. Galway es una ciudad que está al centro-oeste de Irlanda. Es una ciudad muy grande, es una ciudad universitaria, bastante moderna. Y pues vamos a ver lo que podemos ver por aquí. Ahora mismo vamos a ir a un castillo que está por aquí cerca. Y luego entonces te sigo mostrando lo que vamos a ver. ¡Pum! Para decirte un poquito de esta ciudad el año que viene, en el 2020, va a ser el centro, la ciudad centro cultural europea. Es una ciudad que tiene mucha cultura y pues la van a reconocer por eso. Una pequeña librería aquí en Galway. Castle. Este castillo es bien reconocido aquí. El dueño de este castillo en algún momento atrás en la historia, él mismo colgó a su propio hijo de una de las ventanas por no haberle traicionado. Para decirte otro dato de Irlanda, Irlanda tiene entre las cosas, muchas cosas que hace es lana. Eso hay muchas ovejas. Esto se hace con piel de oveja, no piel, el pelaje de oveja, no. El pelaje de oveja y aquí en Galway fue donde básicamente salieron la mayoría de los símbolos de Irlanda, incluyendo la lana. De nuestro el famoso Papá Noel. Esta es la iglesia de Papá Noel, pero lo curioso del caso es que esta iglesia es anglicana, o sea, no es católica, y muchos católicos celebran a Santa Claus o a Papá Noel. Aquí hay una estatua de Oscar Wilde y Edward Wilde, su papá. Seguimos explorando Galway y aquí vamos a entrar a este lugar que se llama Griffin Artisan Bakery and Coffee Shop y se estableció en el 1876. Vamos a ver qué hay adentro. Miren este pan, gente. Mira, mira. O sea, para que tengan una idea, mira mi mano. Enorme. Ya nos bebimos el café. Ahora estamos caminando aquí por el Latin Quarter en Galway. Esto es una calle llena de tiendas. Es una de las calles principales medievales, ¿no? De las más viejas de la ciudad. Y como puedes ver está lleno, no solamente de tiendas, pero de cultura también. Hay músicos tocando, hay artistas haciendo
sus presentaciones, ¿no? Y es muy bonito, muy bonito. Ahora entiendo por qué a Galway le dicen la ciudad de la cultura, y es por esto, ¿no? Hay mucha cultura aquí, hay mucho de Irlanda aquí. De este lugar, loco, mira. Esas rosas en la misma entrada de esta tienda, ¿ves? Qué bonito está. Ahora estamos viendo el arco español. Este arco español es muy antiguo. El arco español, este arco se construyó en los 1500, pero básicamente fue una continuación de una pared que le rodeaba la ciudad, que fue construida en los 1584, así como de la idea dijo, y este es el arco español. Se le llama arco español porque está en honor a todos los mercaderes, no sé cómo decirlo, que venían aquí a estos puertos, incluyendo a Cristóbal Colón, que llegó a venir aquí en el 1477 a hacer negocios acá con Irlanda. Es tan viejo y es tan fuerte que sobrevivió también el tsunami que causó el terremoto de 1588, que fue de Portugal en Lisboa. Que le regaló Génova, Italia, a Galway, Irlanda, porque supuestamente cuando vino Cristóbal Colón en el 1477 fue aquí donde él estaba seguro de que había algo más, tierra más allá del Atlántico. Bueno, viajeros, aquí estamos en el Irish Square. Esta es como, vamos a decirlo así, como el centro cívico de la ciudad. Es aquí donde la mayor parte de las actividades culturales suceden. Algo súper interesante de esta plaza es que esta plaza, el nombre real de esta plaza se llama la Plaza de John F. Kennedy, el presidente de los Estados Unidos, expresidente de Estados Unidos asesinado. Y según he estado leyendo, es porque John F. Kennedy para Irlanda fue uno de sus presidentes favoritos americanos, y pues en honor a él decidieron entonces darle el nombre de la plaza, el nombre de él a la plaza. Señoras y señores, de frente la Catedral de Galway. La Catedral de Galway fue construida en el 1965 y es un edificio que tiene una mezcla de artes arquitectónicos como el gótico y el neorromano. La entrada a la iglesia es gratuita, aunque piden 2 euros de donación para mantener el edificio.
sé, como limestone, creo que es. Es bien interesante la iglesia porque es bien oscura. Es raro ver una iglesia así tan oscura. En donde está ubicada la catedral había una cárcel, y luego de la guerra encontraron cuerpos de las personas que habían sido ejecutadas en la misma. Así que para restaurar la memoria de la ciudad y del país, decidieron construir este edificio que vemos hoy.